ahí en Gálatas 5:7 dice algo muy parecido a Gálatas 1:5. Dice, vosotros corríais bien. Estoy hablando palabras de la Reina Valera 60, pero la Biblia de las Américas, que es otra versión muy, muy buena, dice, ustedes corrían bien. ¿Quién le lavó el coco? Dice ahí, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Pablo, y como te digo, marca la tónica al principio el tono de la carta, y en toda la carta le dice, ustedes estaban bien. ¿Por qué se pusieron a oír otras locuras que no son bíblicas? Amado hermano, ten mucho cuidado con los predicadores que escuchas. Al final la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Yo te voy a estar poniendo aquí buenos predicadores. Normalmente, hermano, los predicadores buenos que tú debes escuchar no son los de ahorita, no son los populares. Vamos a enriquecer nuestra vida. Vamos a escuchar predicación de 300 años para atrás. Vamos a escuchar predicación de 60, 70 años para atrás. Tomás de Aquino y otros, ¿verdad? Que personas realmente Dios les ha usado para subir predicaciones. Jonathan Edwards, un gran evangelista del siglo pasado, tiene un sermón excelente que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Y está el sermón ahí en YouTube. Vamos a escuchar buena predicación, hermano. Y normalmente la buena predicación no que no haya hoy. Hay buenos predicadores hoy en día. Pero mira, algunos de los videos que yo te pongo, hermano, yo he pasado horas buscando y escuchando para ponerte algo con cuidado. Entonces, amado hermano, lo que tú hables va a ser lo que tú guardes en tu corazón y lo que tú escuches. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, porque la mayoría no es bueno ni es bíblico, es nada más popular, pero no necesariamente lo más llamativo es lo mejor. Nuevamente, hay buenos predicadores hoy en día también. David Ormachea, me gusta en lo personal. Henry Tolopilo, John MacArthur, ¿quién más? Algunos otros, ¿verdad? Por ejemplo, y voy a darte otros nombres también, se me fue ahorita, pero ellos son buenos predicadores que tú vas a darte cuenta, exponen la Biblia, usan este método, predican expositivamente, van al fondo de la escritura, se toman su tiempo en cada versículo. Entonces imagínate, si tú has hecho o has oído un sermón que tiene 10 o 15 versículos, o no le pongamos tanto, pongámosle unos 8, 6. Cada vez que yo uso un versículo, debo hacer observación, interpretación y aplicación. Tú te vas a dar cuenta, hermano, con este método, que no te va a quedar tiempo ni chance de usar más versículos, porque cuando tú observas, interpretas y aplicas uno y lo estudias a conciencia, tienes tanto material y tanta riqueza que si metes otro, tienes que observarlo, interpretarlo y aplicarlo. Y cuando ves el contexto del otro, algunas veces, no siempre, te das cuenta que el contexto es diferente. Entonces, tú mismo vas a decir, sí, pues no tiene nada que ver. Entonces, amado hermano, tú vas a exprimir tanto la escritura que no vas a tener necesidad. Las ilustraciones las vas a sacar de la Biblia. Todo, amado hermano, porque es mensaje de Dios. Entonces, y todavía estamos observando el versículo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces, en pocas palabras, Pablo está hablándole a los Gálatas, un grupo de cristianos que creían en Dios, pero algunos se estaban alejando por escuchar otras cosas pertenentes a la religión judía. Ahora vayamos al texto en sí. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es la interpretación? Bueno, digo pues andad en el Espíritu y no os satisfagáis. Dice la versión 60, pero la LBA, la Biblia de las Américas, dice
andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Otra versión dice, y no se cumplirá el deseo de la carne. Entonces, bien sencillo, la Biblia es literal y es su propio intérprete de lo que dice, eso es. Entonces, ¿qué está diciéndome Dios aquí? Hermano, me dice que cuando yo tengo una vida espiritual, que cuando yo hablo con Él todos los días, que cuando yo platico con Él a través de la oración y cuando Él me habla a través de la Biblia todos los días, no voy a meter la pata. Digo eso hablando muy vulgarmente. Me acuerdo que unas primeras clases en el seminario hace muchos años era palabras inapropiadas en el púlpito. Y no malas palabras, pero muchas veces nosotros tenemos argots, se llaman frases coloquiales también. O sea, frases populares. Y hay que tener cuidado, hay que tener un balance con eso, ¿verdad? Tenemos que hablar como Jesús. Y bueno, es de verdad, es tan rico todo, porque tan rico en cuanto a profundidad, porque Jesús había diferentes clases de griego en el tiempo del Nuevo Testamento. Y Jesús hablaba un griego koiné, no un griego bajo, pero un griego del vulgo o vulgar. Y la verdad es que la palabra vulgar realmente no significa bajo o malo. La palabra vulgar significa común. Por ejemplo, ¿verdad? El vulgo es la palabra que define a todas las personas comunes. Por ejemplo, nosotros, yo soy del vulgo, ¿verdad? Somos personas comunes y corrientes. No somos de la burguesía, ¿verdad? La burguesía sería la palabra contraria a vulgo, que es la gente muy adinerada o con cargos. En este caso, cuando se originó esa palabra en la Edad Media, era con títulos nobiliarios, ¿verdad? O títulos reales. Esa era la gente de la burguesía, y la gente del vulgo era la que no tenía esos títulos. Entonces, amado hermano, Jesús hablaba un griego koiné, se le llama, o sea, un griego que todos entendían. Entonces, pero bueno, solo para explicarte por qué dije esa palabra. Andad en el Espíritu. ¿Qué significa eso, hermano? Tener una relación con Dios cada día. No puedes darte lujo, porque cuando tú dejas que tu carne te gobierne, metes la pata. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Digo, pues, anda en el Espíritu y no cumpliré los deseos de la carne. Simplemente la carne no va a sobrepasar el Espíritu. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Lo que dice ahí literalmente. Si yo tengo una relación con Él, mi carne nunca me va a gobernar. Mi carácter, para aquellos que tienen mal carácter, no te va a gobernar. Para aquellos que a veces dicen malas palabras, no te va a gobernar. Aquellos que piensan mal a veces, no te va a gobernar. Porque si sigues leyendo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí unos versículos después, Gálatas nos da esa lista. Entonces, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, esa sería más o menos mi interpretación. Y ahora, ¿cuál es mi aplicación? ¿Cómo lo voy a poner en práctica? Porque muchas veces hemos enseñado, hermanos, ya, o si tú nunca lo has hecho, lo vas a hacer. Y, amado hermano, una palabra sin aplicación es solamente un discurso. Cada vez que yo enseño en la escuela dominical, en la iglesia, en un grupo, en la célula, tiene que haber aplicación. Por eso el estudio bíblico inductivo es uno de los, si no el que más usado. Aunque también, amados hermanos, hay otro método de estudio bíblico, más que todo para grupos pequeños, que les voy a hablar. Pero para análisis bíblico, este es uno de los mejores. Entonces tiene que haber aplicación. Tiene que haber cómo las personas lo van a usar. Pero en este caso, cuando tú estás haciendo tu devocional diario, la aplicación debe ser tuya. ¿Cómo tú lo vas a poner en práctica? Entonces, ¿cómo yo voy a poner en práctica este versículo? Digo, pues, debo ser espiritual y los deseos de mi carne no se van a cumplir. Entonces, ¿qué dice eso? Que si yo tengo una verdadera relación con Dios, no de domingo, ¿leíste hoy tu Biblia? ¿Oraste antes de salir de casa al trabajo? ¿Oraste antes de comer? ¿Estás pensando cómo puede ser de bendición para una persona? Amado hermano, otra vez, ¿te acuerdas del versículo de ayer? Que
El que está lleno del Espíritu es un borracho, no porque ande cayéndose, sino porque es controlado completamente. ¿Te acuerdas que hablábamos? La diferencia entre ebriedad y sobriedad. Una persona sobria es una persona con control. Es una persona de análisis, es una persona que no decide a lo loco. Hagamos esto hoy y mañana se arrepiente. Eso es alguien sobrio. Ese es alguien lleno del Espíritu. Amado hermano, el versículo que aprendíamos ayer decía que alguien lleno del Espíritu es alguien que tiene orden, que está organizado. Entonces el versículo ahora me dice que debo andar en el Espíritu. Si yo estoy lleno del Espíritu a través de armas espirituales, oración, estudio bíblico, tener compañerismo con mis hermanos y dar testimonio al mundo, amado hermano, mi carne no va a prevalecer. Y termino con este ejemplo que he usado por muchos años, que escuché a un predicador. La carne y el espíritu son como dos perros. La carne, un perro negro, el espíritu, un perro blanco. Si tú le das de comer solamente a una semana a tu carne y no lees la Biblia y no oras y no hablas de Cristo con alguien, amado hermano, y tú pones a pelear a esos dos perros y tú le has dado a comer a la carne toda la semana y el espíritu no ha comido nada, los pones a pelear, ¿quién va a ganar? Lógicamente la carne. Viene una tentación, mete la pata, dices una mala palabra, haces algo que no debiste haber hecho, tomas una mala decisión porque esa semana alimentaste solo tu carne. Por el contrario, si la otra semana alimentas el espíritu, no puede pasar un día sin que no leas la Biblia. No va a poder pasar un día sin que no uses el método inductivo. Observes, interpretes y apliques la Biblia. Rapidito. Y ores. Y esa semana le das de comer a tu espíritu. Y al final los pones a pelear. Viene una tentación, viene un problema. Viene un problema que va a poner a prueba tu carácter. Y pones a pelear la carne con el espíritu. Pero has alimentado el espíritu, ¿qué va a pasar? El espíritu va a ganar. Ese perro blanco va a ganar sobre el perro negro. Es lógica. Entonces, hermano, nosotros sufrimos. Ay, Señor, ayúdame, no puedo dejar de pecar. No. La respuesta, hermano, si tal vez nosotros o a un amigo alguna vez te ha dicho, no, es que yo no puedo dejar de hacer esto, tú podrías hoy explicarle Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esa sería la respuesta para esta persona que no tiene autocontrol. Simple y sencillamente. Hermano, qué preciosa es la Biblia. Es su propio intérprete. Hermano, estudiémosla. Hagamos un compromiso de estudiarla. No necesitamos más que la Escritura. Les voy a dar herramientas. Les voy a dar comentarios. Pero, amado hermano, primero, aparte de todo, la Biblia es su propio intérprete. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que el Señor les bendiga.